Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a interesar muchísimo, especialmente si son fans de Can Yaman. Porque sí, el título lo dice todo, Can Yaman desaparece. Última hora. Y hoy vamos a hablar de lo que nadie te cuenta, vamos a profundizar en lo que hay detrás de esta desaparición, entre comillas, y a analizar todas las pistas y teorías que circulan por internet. Antes de que empecemos, como siempre, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este y además, así no se perderán ninguna de mis actualizaciones sobre sus celebridades favoritas, noticias de espectáculos y mucho más. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la desaparición de Can Yaman ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que de repente uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, con millones de seguidores y proyectos por doquier, parece haber bajado el telón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente ha desaparecido? ¿O se trata de una estrategia de marketing, un descanso merecido, o algo más profundo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la palabra desaparecer puede ser muy engañosa. No estamos hablando de una desaparición literal, de un caso policial ni nada por el estilo. Más bien, se refiere a una notable disminución de su presencia pública y mediática. Si bien Can Yaman siempre ha sido bastante activo en redes sociales, compartiendo fotos de sus proyectos, su vida personal y conectando con sus fans, en las últimas semanas esta actividad ha disminuido drásticamente. Su última publicación en Instagram, por ejemplo, data de hace. Menciona la fecha aproximada de la última publicación al momento de grabar el vídeo. Y aunque algunos podrían pensar que es algo normal, que todos necesitamos un respiro de las redes, para Can Yaman, que solía publicar con bastante frecuencia, esto resulta un poco inusual. Se ha notado una ausencia que ha generado miles de comentarios y especulaciones. No es una simple falta de posteo, sino una sensación de vacío en su presencia online que sus fans han percibido de manera clara. Además, sus apariciones públicas también se han reducido considerablemente. No ha habido entrevistas, eventos ni presentaciones en alfombras rojas, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su paradero y sus motivos. Normalmente veríamos a Can Yaman en eventos promocionales de marcas, galas benéficas o incluso simplemente paseando por las calles de alguna ciudad europea, capturado por las cámaras de los paparazzi. Esa constante presencia se ha evaporado. ¿Pero cuáles son las teorías que circulan por Internet? Bueno, hay varias y algunas son más creíbles que otras. Vamos a analizarlas con detalle para tratar de entender qué podría estar pasando. La primera teoría, y la más plausible, es que Can Yaman simplemente está tomando un descanso de su carrera. Después de años de trabajo intenso protagonizando series de éxito como Erkenci y By Jane, además de varios proyectos publicitarios y compromisos sociales, es comprensible que necesite un tiempo para desconectar, recargar energías y dedicarse a sí mismo. El mundo del espectáculo es implacable, exige una dedicación constante y una exposición mediática que puede resultar agotadora a largo plazo. Hay que recordar que Can Yaman es un actor muy dedicado a su trabajo, y que se exige mucho a sí mismo. Es posible que este descanso sea necesario para evitar el agotamiento físico y mental, y para volver con más fuerza y entusiasmo a sus próximos proyectos. Pensemos en la intensidad de los rodajes, las largas jornadas de trabajo, las constantes entrevistas y los viajes promocionales. Todo esto inevitablemente pasa factura. Un descanso en este contexto no es un lujo sino una necesidad. Otra teoría un poco más intrigante sugiere que Can Yaman está preparándose intensamente para un nuevo papel. Como saben, el actor es conocido por su físico atlético y su compromiso con la preparación de sus personajes. Podría ser que esté inmerso en un entrenamiento riguroso, aprendiendo nuevas habilidades o transformando su apariencia para un papel específico. Esta teoría se alimenta de la reputación de Can Yaman como un actor comprometido con su oficio, dispuesto a someterse a transformaciones físicas importantes para dar vida a sus personajes. De hecho, hace algunos meses se habló de su posible participación en un proyecto internacional de gran envergadura, que requeriría una preparación física y mental considerable. Quizás esta desaparición esté relacionada con este proyecto, y Can Yaman esté aprovechando este tiempo para concentrarse al máximo en su preparación.
Se especuló sobre un posible papel en una película de acción o en una serie histórica, donde su físico y su disciplina serían activos importantes. Si esta teoría es cierta, estaríamos ante una preparación silenciosa y rigurosa, alejada de los focos y centrada en el crecimiento profesional. Luego tenemos las teorías más conspirativas, que involucran problemas personales, desacuerdos con productores o incluso problemas de salud. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas teorías. Son simplemente especulaciones alimentadas por la falta de información oficial. Estas teorías, aunque menos probables, suelen ser las que más revuelo generan en las redes sociales, donde la imaginación vuela y los rumores se propagan a gran velocidad. Es importante recordar que Can Yaman es una persona muy reservada con su vida privada, y que no suele compartir detalles íntimos con el público. Por lo tanto, es posible que esté lidiando con algún asunto personal que prefiere mantener en secreto. Todos tenemos derecho a la privacidad, y las celebridades no son una excepción. Si estuviera enfrentando alguna dificultad personal, es comprensible que prefiera alejarse de los focos y buscar apoyo en su círculo íntimo. También es posible que haya tenido algún desacuerdo con alguna productora o algún colega de trabajo, aunque esto es poco probable, ya que Can Yaman siempre se ha mostrado como una persona profesional y respetuosa en el ámbito laboral. Sin embargo, las tensiones en el mundo del espectáculo son comunes, y las diferencias creativas o los desacuerdos contractuales pueden surgir en cualquier momento. Si este fuera el caso, es probable que se esté gestionando de manera discreta, lejos de la atención pública. En cuanto a los problemas de salud, esperemos que no sea así. Can Yaman siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y vitalidad, pero obviamente nadie está exento de sufrir algún problema de salud. Si este fuera el caso, le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta en la pantalla. La salud es lo primero y si estuviera enfrentando alguna dificultad en este sentido, lo más importante es que se cuide y se recupere completamente. Ahora bien, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing muy bien orquestada. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen este tipo de tácticas para generar expectación y aumentar su popularidad. El silencio, la ausencia, la intriga, todos son elementos que pueden ser utilizados para generar interés y atraer la atención del público. Quizás Can Yaman y su equipo están preparando un gran anuncio o un nuevo proyecto sorpresa, y esta desaparición forma parte de una campaña de intriga para mantener a los fans expectantes y generar aún más interés en su trabajo. Este tipo de estrategias son comunes en el lanzamiento de nuevas series, películas o incluso productos publicitarios. La idea es crear una sensación de misterio y anticipación que motive a los fans a estar atentos a cualquier novedad. Si este fuera el caso, hay que reconocer que la estrategia está funcionando a la perfección, ya que la noticia de su desaparición ha recorrido el mundo entero y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. El nombre de Can Yaman ha estado en boca de todos, generando miles de comentarios, especulaciones y debates. Una campaña de marketing exitosa se mide por su capacidad para generar interés y conversación, y en este caso, la estrategia parece haber dado en el blanco. Personalmente creo que la teoría más probable es la del descanso merecido. Después de años de trabajo intenso, es comprensible que Can Yaman necesite un tiempo para desconectar, recargar energías y dedicarse a sí mismo. Además, teniendo en cuenta su dedicación y compromiso con su trabajo, también es posible que esté preparándose intensamente para un nuevo papel que requiera una preparación física y mental considerable. Es una combinación de factores que parecen converger en una explicación lógica y plausible. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y darle el tiempo y el espacio que necesita. Estoy seguro de que pronto tendremos noticias suyas y que volverá a sorprendernos con su talento y carisma. Los fans de Can Yaman son conocidos por su lealtad y apoyo incondicional, y estoy seguro de que seguirán esperando pacientemente su regreso. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo sus mejores momentos en la pantalla y recordando por qué es uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional. Sus series han sido un éxito en todo el mundo, y su carisma y talento han conquistado a millones de personas. Y hablando de eso, déjenme saber en los comentarios cuál es su serie o película favorita de Can Yaman. Me encantaría saber qué es lo que más les gusta de su trabajo y qué esperan ver de él en el futuro. ¿Qué tipo de papel les gustaría que interpretara? ¿En qué tipo de proyectos les gustaría verlo involucrado?
Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leer sus comentarios y conocer sus gustos. En resumen, la desaparición de Can Yaman es más bien una notable disminución de su presencia pública y mediática, que puede deberse a un descanso merecido, a una preparación intensa para un nuevo papel, a asuntos personales o incluso a una estrategia de marketing. Hasta que tengamos información oficial, solo podemos especular y esperar pacientemente su regreso. Lo importante es mantener la calma, respetar su privacidad y confiar en que pronto lo veremos de nuevo en la pantalla. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. También me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que está pasando con Can Yaman? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este y además, así no se perderán ninguna de mis actualizaciones sobre sus celebridades favoritas, noticias de espectáculos y mucho más. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y mientras tanto sigamos apoyando a Can Yaman y esperando su regreso con entusiasmo y paciencia. Hasta pronto.